Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver el micrófono. Es un orgullo para nosotros estar participando de esta sexta Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura. Queremos agradecer a todos ustedes por estar presentes y queremos agradecer a los miembros de la comunidad aymara, a miembros de la comunidad mapuche, miembros de la comunidad com, su presencia en esta presentación del libro Los pies en el barro, Diálogos del Pueblo com, con Néstor Elías, su autor. También quiero agradecer a la concejal mandato cumplido Viviana Roca su presencia en esta presentación. Y sin más, vamos a hablar del autor de este libro, Néstor Elías. Él es periodista, escritor, tiene 3 libros publicados: Aromas y Huellas en el año 2006, Del trazo que brotan los rostros del mundo, año 2007, y Los pies en el barro, Diálogos en el Pueblo com, 2009. No, 2009. Muy bien, cuando acordamos con Néstor realizar esta presentación aquí en la ciudad de Mar del Plata, él me propuso que yo actuara de presentador de la misma, teniendo en cuenta que yo había leído su libro y que podía dar algún testimonio, alguna semblanza de este libro. Teniendo en cuenta que sobre este libro han opinado autores como Osvaldo Bayer, Elsa Sánchez de Westergel, abuela de Plaza de Mayo, periodistas como Gustavo Tubio y la prensa literaria de todo el país, me voy a eximir y voy a refrendar y suscribir todos los comentarios de este libro, y voy a tratar de hacer, por un vicio periodístico simplemente, un editorial sobre el tema que nos convoca acá, que es el tema de los pueblos originarios, el tema de este bicentenario en el que los pueblos originarios han seguido a lo largo de esta historia perseguidos, discriminados. Vamos a hablar de un hecho político. Algunos podrán decir, bueno, todo hecho es político, pero me voy a referir específicamente a un hecho en el que participa, como a lo largo de la historia, el Estado argentino, reprimiendo, asesinando a sus propios habitantes. Como estudiamos en nuestra escuela primaria, entre 1868 y 1879, ocurrió una campaña militar conocida como la Conquista del Desierto, llevada a cabo por el gobierno de la República Argentina contra los pueblos mapuche, ranquel en La Pampa y tehuelche, con el objetivo de obtener el dominio territorial de La Pampa y la Patagonia Oriental. Era una disputa territorial que la Argentina reclamaba para sí y hasta entonces bajo control indígena que denominaban Puel Mapú. Todos conocemos las consecuencias de esta campaña, un verdadero genocidio que se llevó la vida de decenas de miles de aborígenes. Pocos años después, aún en el siglo XIX, el ejército argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco, que dio como resultado la muerte de millares de indígenas y la desintegración social y cultural de numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco, que en ese momento no eran provincias argentinas, sino que eran territorios nacionales. A partir de allí se fundaron numerosos fortines con el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, quienes pronto la destinaron a la producción de algodón. Fue así como en el comienzo del siglo XX comienza a ser una tierra productora de algodón, la tierra chaqueña. Numerosas tribus fueron confinadas en reducciones en donde fueron sometidas a un régimen de explotación muy cercano a la esclavitud. Una de estas reducciones era Napalpí, nombre com, toba, que significa precisamente cementerio. Fundada en 1921 y cuyo nombre actual es Colonia Aborigen Chaco. Los aborígenes de Napalpí, de la etnia com, se dedicaban al cultivo de algodón y estacionalmente al cuidado de las haciendas de los colonos de estancias vecinas. Fue en 1924, cuando sucedió este hecho político que antes les nombraba, cuando las autoridades de la reducción dispusieron que los indígenas debían entregar el 15% de la producción de algodón. Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los habitantes.
Fue el 19 de julio del año 1924, bajo un gobierno democrático, Marcelo T. de Alvear era el presidente en ese momento, cuando se produce la masacre de Napalpí, que es el nombre con el que se conoce a la matanza de 200 indígenas de las etnias Com y Mocoví a manos de la policía y grupos de estancieros en la colonia aborigen Napalpí, provincia del Chaco, Argentina. Para el historiador Fabio Echarri fue una de las masacres de mayor magnitud cometida en la Argentina durante el siglo XX. Dice que un grupo de unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles, blancos de la zona, fuertemente armados, con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados, que, armados tan solo con palos, danzaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona de la Guará, un área considerada sagrada por los Com, ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses los protegerían de las armas de fuego de los hombres blancos, no pudieron ofrecer resistencia a los disparos dirigidos al campamento. Fue el gobernador chaqueño de ese entonces, Fernando Centeno, quien dijo: procedan con rigor para con los sublevados. Durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron ni a ancianos, ni a mujeres, ni a los niños. A todos los mataron. Los blancos entraron para rematar a machetazos a indígenas que quedaban, muchos de ellos moribundos. Como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados se negaban a seguir siendo explotados. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió sublevación indígena. Era el mismo periodo de las masacres de obreros en la Patagonia, como cuenta don Osvaldo Bayer, ¿no? Años en los que el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas, para justificar el asesinato de pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva a un mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio. Pasaron casi 90 años. Exterminados, explotados, desalojados y olvidados, los Com aún resisten y luchan por mantener viva su cultura y recuperar sus tierras. Con un impenetrable talado en pos de la soja, con tuberculosis, chagas y desnutrición, los Com atesoran sabiduría ancestral y se organizan. Para cerrar este encuadre al libro que hoy vamos a presentar y dejarlos con el autor de Los pies en el barro, quiero dejarles un párrafo de Osvaldo Bayer sobre este trabajo de Néstor. Algo nos traslada al escenario tan prodigioso como fantástico. Los sabios diálogos del autor con pobladores, campesinos, maestras, ancianos, sabias y sabios de la medicina natural, lo que nos transporta a otro mundo, que no supimos apreciar. El valor de la palabra para resolver las desavenencias. Entre ellos no hay ni asesinatos ni violaciones. No se golpea a los niños. Los pies en el barro, dice don Osvaldo, es un gran trabajo periodístico y humano. Y concluye: leer este libro es conocer más a la Argentina y a los argentinos. Los dejo entonces con Néstor Elías, autor de Los pies en el barro. Muchas gracias.